Ahora me encuentro dentro de Photoshop y tengo abierto un archivo que se llama avectores.psd, el cual se encuentra dentro de la carpeta 07 elementos vectoriales. Este es un archivo que está compuesto por diferentes capas, de manera que vamos a abrir el panel Layers o el panel Capas y aquí podemos ver las capas que hacen parte de este archivo. Tenemos una capa Background, tenemos una capa Texto, corresponde a este elemento, el cual de hecho es un texto. Tenemos una capa Shape Layers, que corresponde a este elemento, y esta capa de hecho es un Shape Layer o una forma de capa. Tenemos también una capa que se llama Vector Smart Object, corresponde a este elemento, que es un objeto inteligente vectorial. Tenemos una capa que se llama Pixeles, corresponde a este elemento. Tenemos una capa que se llama IMG Pixeles, que corresponde a este elemento. Y tenemos una última capa que está oculta, la cual se llama Pixels Smart Object. Corresponde a un objeto inteligente basado en píxeles. De manera que tenemos unos elementos que son vectoriales y otros elementos que son basados en píxeles. Dentro de los elementos que son vectoriales tenemos el elemento de texto, tenemos el shape layer o la forma de capa, tenemos el objeto inteligente vectorial y el resto de elementos son basados en píxeles. Vamos a mirar las características de esta imagen, de manera que bajo el menú Image o Imagen vamos a seleccionar el comando Image Size o el atajo de teclado comando Option I o Control Alt I. Aquí tenemos la ventana de tamaño imagen o ventana Image Size. Esta ventana me está diciendo que tenemos unas dimensiones de imagen de 1200 píxeles por 800 píxeles de alto. Y vamos a cambiar ese tamaño. Lo primero que voy a hacer es que en este menú desplegable voy a seleccionar la opción de píxeles. Voy a verificar que esté marcada la opción de Resample. Siempre que esté marcada la opción de Resample y nosotros modifiquemos estos valores, estamos cambiando el número de píxeles que hacen parte de la imagen. Vamos a dejar un número de píxeles bastante bajo. Por ejemplo, al ancho vamos a dejar solamente 50 píxeles. Observen cómo estamos viendo que ahora las dimensiones son 50 por 33 píxeles de alto y el tamaño de archivo que anteriormente era 2.75 megas, ahora es 4.83 kilobytes. Hago clic en el botón de OK, presiono comando 0 o control 0 para ajustar el tamaño de la imagen a la ventana disponible en Photoshop y aquí tenemos el resultado de la imagen después de que hemos pasado de 1200 píxeles de ancho a 50 píxeles de ancho. Después de haber hecho ese proceso de reducción, ahora vamos nuevamente a dejar el archivo en el tamaño original. Así que vamos otra vez al menú Image o Imagen, comando Image Size o tamaño imagen y nuevamente vamos a dejar el tamaño a 1200 píxeles. Hago clic en OK, presiono comando 0 o control 0 y observen que si bien hay unos elementos que han sido afectados en su calidad, hay otros elementos cuya calidad sigue intacta. ¿Cuáles son esos elementos? Son los elementos vectoriales. Tenemos el texto, cuya calidad no se ha afectado. Tenemos el shape layer o la forma de capa. Tenemos el objeto inteligente vectorial. Tenemos este elemento que es basado en píxeles. Tenemos esta imagen que es basada también en píxeles. Y como pueden ver, la calidad de todos los elementos basados en píxeles se vio afectada en el momento en el cual nosotros realizamos la reducción del tamaño y volvimos a ampliar ese tamaño. Adicionalmente, si nosotros vamos al panel Paths o Trazados, encontramos un WordPath o un trazado dentro de este panel. Vamos a seleccionarlo y aquí vemos nuestro trazado. Y como pueden ver, el trazado tampoco afectó su calidad porque se trata de un elemento vectorial. Vamos a deseleccionar ese trazado, vamos a volver al panel Layers o Capas y como pueden ver, la principal diferencia entre los elementos vectoriales y los elementos basados en píxeles es que los elementos vectoriales no afectan su calidad cuando nosotros cambiamos el tamaño de los mismos. Finalmente, nosotros tenemos como capa superior una capa que se llama Pixels Smart Object u objeto inteligente basado en píxeles.
Yo voy a mostrar solamente esta capa, para eso presiono la tecla Option o la tecla Alt si estoy trabajando en Windows. Hago clic sobre esta casilla, observen que aparece el icono del ojo y desaparece ese icono en las demás capas. Aquí podemos ver entonces este elemento que es un objeto inteligente basado en píxeles. ¿Por qué su calidad no se ha visto afectada? Precisamente porque es un objeto inteligente. Como pueden ver, no siempre que nosotros cambiemos el tamaño de un archivo, vamos a afectar la calidad de los elementos basados en píxeles. Si estos elementos están protegidos dentro de un objeto inteligente, entonces también se van a proteger. Sin embargo, es una característica específica. Generalmente el comportamiento por defecto es que la calidad de los elementos basados en píxeles sí se ve afectada cuando cambiamos el tamaño de archivo.